Ha sido interesante poder presenciar un día histórico para la comunidad de GTA. El próximo Grand Theft Auto ha sido confirmado por parte de Rockstar Games y a primera vista todo es maravilloso. Pero hay unas cuantas situaciones que también me hacen pensar que lo que sucedió el día 4 de febrero es algo extraño. No te confundas, no quiero parecer conspiranoico ya que nunca lo he sido y tampoco me gustaría hacerlo, pero sí te lo quiero comentar para que me digas tú también tu opinión aquí abajo en los comentarios y llegar juntos a una conclusión. Así que para eso, lo mejor es dar paso con el video. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. Pero antes, déjame te presento al mejor servidor de GTA V en el cual podrás divertirte cientos de horas. Grand Roleplay GTA V. Aquí tendrás una gran cantidad de cosas por hacer, por ejemplo, el gran y avanzado sistema de comunicación, una gran selección de coches que son más de 350, una buena jugabilidad gracias a sus más de 25 administradores activos, también habrán muchas organizaciones como 5 bandas, gobierno, policía de carreteras, bomberos, etc. Sin mencionar que cuenta con actualizaciones constantes para mejorar tu experiencia dentro del servidor. Pero ¿cómo puedes descargarlo y registrarte? Muy fácil, irás al link que encontrarás aquí abajo en la descripción de este video y cuando estés en la página solo le das al botón de registro, luego procedes a dar en el botón de descarga, lo ejecutas y en pocos segundos ya podrás disfrutar de él. Link en la descripción. Muy interesante y emocionante, así definiría lo que ocurrió hace muy pocos días. Rockstar confirmó que está en marcha con el desarrollo de un próximo GTA, lo cual fue un suceso sin duda sorprendente que nos cayó de golpe y de sorpresa a todos los fanáticos que queremos saber cómo está el desarrollo de esta próxima entrega. La famosa franquicia de Rockstar Games que ha dado vuelta por el mundo, Grand Theft Auto. En realidad, llamó tanto la atención que se hizo un trending topic GTA 6 hasta el momento en el que grabo este video mientras lo edito, por lo cual no es culpa de los jugadores por tener tanto hype y emoción de querer saber cómo será esta próxima entrega. En realidad está totalmente justificada su poca paciencia, puesto que llevamos ya 8 años esperando que este momento llegara y Rockstar parece que al fin ha decidido lanzar este anuncio para calmar las aguas un poco, ya que tampoco ha estado encaminado muy bien que digamos últimamente. Lo que ha sucedido con la GTA Trilogy remasterizada, por ejemplo, fue un golpe bastante duro para ellos y hasta llegaron a disculparse públicamente por primera vez que yo recuerde, y no me extraña la verdad, ya que literalmente toda la comunidad de jugadores y medios de comunicación se los echaron encima, por lo cual tampoco descartaría lo que acabaron de hacer como una estrategia para desviar la atención de todo el desastre que han estado cometiendo recientemente y también quizás como un método para subir sus acciones de bolsa. Sin embargo, hay ciertas cosas que llamaron mi atención luego de procesar durante varias horas este gran suceso y me gustaría comentarlas contigo, comenzando por hablar del propio anuncio. Parémonos un momento y pensemos, esto que acaban de hacer es algo bastante arriesgado y la verdad sigo sin palabras por lo que esto significa y por lo que han hecho. Después de tanto odio que han recibido, hacer un tweet de ese estilo no es cualquier cosa, de estar mintiendo o de estar alzando falsas expectativas o haciendo un pésimo trabajo de desarrollo detrás, podrían irse a la quiebra y sería la última gota para que el vaso termine de derramarse. La jugada que hicieron el día 4 de febrero es de aplaudir si es totalmente real y si realmente hay un gran proyecto detrás, porque si no, lo que han vivido hasta este momento Rockstar Games sería solamente el comienzo de su fin. Por eso hay que recalcar la importancia del simple hecho de que hayan decidido hacer públicas tales afirmaciones. Ellos saben muy bien que la gente no les perdonará una vez más y que tienen solamente una oportunidad para realzar el nombre y el prestigio que les pertenece. Una vez comentado esto, vayamos con el tweet en sí que causó tanta polémica y que quizás ya lo hayas escuchado o leído, pero lo volveré a mencionar para que cobre sentido con el punto que diré más adelante. Muchos de ustedes han estado preguntando acerca de una nueva entrada en la serie Grand Theft Auto. Con cada nuevo proyecto, nuestro objetivo siempre es ir mucho más allá de lo que hemos entregado anteriormente. Nos complace confirmar que el desarrollo activo para la próxima entrada de la serie está en marcha, así que sí, una vez más, me da escalofríos de leer esto y pensar en que por fin es toda una realidad. Pero quiero tocar un punto que muchas personas han estado preguntando y que también ha causado bastante revuelo y me extraña bastante. Estaríamos hablando del nombre que tendría este próximo Grand Theft Auto, ya que casi en todos los portales de noticias se lo está vendiendo y difundiendo como Grand Theft Auto 6. Sin embargo, en las publicaciones y declaraciones de Rockstar Games no se menciona en ningún momento ese nombre, solo se habla de una nueva entrega de la serie, lo cual, si ya se trata de algo obvio, ¿por qué no lo confirmaron de una sola vez como Grand Theft Auto 6? Si hicieron esto público, ¿qué les costaba decir el nombre del videojuego? Por lo cual, muchos en realidad están creyendo que no se llamará de esa manera y que probablemente podría ser un GTA que por primera vez, después de tanto
tanto tiempo tenga un título diferente y que no continúe con los últimos lanzamientos de Grand Theft Auto. Vale la pena señalar que este juego puede no ser Grand Theft Auto 6, aunque eso sin duda es lo que muchos de nosotros asumimos cuando Rockstar informa que está desarrollando la próxima entrada de la serie. La serie GTA en realidad ha sido el hogar de varios spin-offs a lo largo de los años, incluidos juegos como Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas. ¿El nuevo título tendrá el nombre de alguna ciudad? Si bien es probable que esto pueda llegar a pasar, tengo que mencionar que Grand Theft Auto 6 tendría mucho más sentido a pesar de que no lo hayan confirmado tal cual. GTA 6 ya ha sido públicamente aceptado como el título que llegará próximamente y como el título que tendrá la próxima entrega, y es como se está vendiendo ahora mismo a nivel global, por lo cual en términos de marketing sería algo bastante estúpido tirar este nombre a la basura por parte de Rockstar cuando ya la propia comunidad se ha encargado de darle toda la gran difusión necesaria a este nombre. Sin embargo, tampoco es inteligente dar esto como un hecho tal cual y debemos estar abiertos ante cualquier posibilidad, ya que ahora mismo con Rockstar Games todo puede llegar a pasar. Finalmente, una de las cosas que también me extrañó bastante es la forma del anuncio. Bueno, anuncio entre comillas, porque como sabemos es únicamente una confirmación lo que han dado de momento, pero a lo que quiero ir es que esta forma de dar un aviso tan importante me pareció sin duda curioso, puesto que estaríamos hablando de una publicación camuflada de cierta manera. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues bien, en el Rockstar Newswire y en Twitter se hizo público esto, dando principalmente a conocer los detalles que tendrá GTA V de nueva generación. Asimismo se hizo énfasis en todos los nuevos cambios que traería el GTA Online, pero la confirmación del próximo GTA que está actualmente en desarrollo lo dejaron prácticamente para el final de todas estas publicaciones, y es curioso ya que parece que lo estuvieran tratando de ocultar o de darle menos relevancia por el motivo que fuese, lo cual en términos generales no lo termino de entender, ya que si vas a hacer una publicación como esta, es evidente que opacará todas las noticias de GTA V y se convertirá en el titular principal. Así que, ¿por qué no decidieron sencillamente lanzar este comunicado y ya? Este debía ser el único tweet que Rockstar debía publicar y darle la relevancia que merece. Al no hacerlo, me hace sospechar que nos lo dejan saber, pero quizás lo dejan de una forma tan irrelevante que a primera vista parece no ser tan importante para ellos. O si no, ¿por qué motivo lo tendrían que poner abajo del todo y por poco al pie de página del Rockstar Newswire? Como sea, solo es una duda mía que puede ser una tontería sin más, o quién sabe si puede significar otra cosa. Hablaremos en próximos videos acerca de cómo podría ser este GTA y también abarcaremos todas las cosas que quisiéramos que tenga o incluya. Pero por mientras, déjame te invito a que veas el siguiente video que te estará apareciendo en pantalla, que es sobre GTA y que estoy muy seguro que te va a gustar. Déjame en los comentarios qué tipo de temas te gustaría que hablásemos sobre GTA 6 más adelante, y si me lo dejas aquí abajo en los comentarios, posiblemente tu tema sea el siguiente que toque en uno de mis videos. De momento eso ha sido todo y nos vemos hasta un próximo video.